Cordial, queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra de este segundo domingo de Adviento. Nos disponemos ya y seguimos caminando en ese tiempo litúrgico que nos regala el Señor. En torno a la corona de Adviento nos reunimos en familia, encendemos la segunda vela y por supuesto participamos del banquete del Señor en la Santa Eucaristía. El segundo domingo nos invita ya desde la figura del Juan el Bautista a prepararnos todavía con más fuerza porque ya viene el Señor. Este mensaje de alerta, de atención que ya lanza Juan el Bautista hoy nos interpela a cada uno de nosotros. Así que vamos a iniciar el encuentro con la palabra, con un canto de Adviento para seguir animándonos y escuchamos el Evangelio que corresponde justamente este domingo de Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 8 y ya volvemos a nuestra reflexión en este encuentro con la palabra. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar. Inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. Venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. La espera del Mesías también nos viene a recordar su última venida en gloria y majestad. Venos, Señor, danos tu paz, tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador, confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti,
el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él. Y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: «Después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». Y bien, queridos hermanos, al entrar en la reflexión del texto que vamos a meditar y a escuchar este domingo de Marcos 1, del 1 al 8, nos encontramos como hemos dicho, con Juan el Bautista. Pero el texto nos inicia diciendo: comienzo de la buena noticia sobre Jesús. Y esto tendríamos que ya partir de acá para decir: el Evangelio es una buena noticia, una feliz noticia, en la que cada uno de nosotros, inmerso, recibe la gracia de saberse amado, saberse escuchado, saberse redimido de Dios. El Evangelio no es un invento. El Evangelio no es una historia literalmente creada para terminar con un final feliz en donde el protagonista gana la batalla, vence y termina en un argumento de gloria. El Evangelio es una verdad absoluta, inspirada por el Espíritu, y que día a día nosotros podemos recurrir a Él. Entonces, ya desde aquí, este primer elemento, el Evangelio es una buena noticia. ¿Es para mí el Evangelio una buena noticia? Podríamos preguntarnos, porque podría pasarnos que lo escuchamos, o más bien lo oímos, pero no significa nada para mí. Al hablar de escucharlo, hablamos de una actitud más interior, más plena, más capaz de asimilar su mensaje y escuchar ese mensaje para aplicarlo a mi vida. Eso sería un gran primer elemento para poder reflexionar. Y aparece la figura del profeta Isaías, que el mismo Evangelio lo refiere, diciendo: «Mira que envío mi mensajero delante de ti. Una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor. Haz caminos rectos para Él». Y así apareció Juan el Bautista, como ya decíamos, Juan el Bautista, que aparece anunciando este mensaje de reconciliación, del perdón de los pecados, y anunciando al Señor que ya viene. Esta hermosa frase de Juan el Bautista: «Después de mí vendrá alguien que es más importante que yo. No merezco agacharme y desatar las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con fuego del Espíritu Santo». Y encontramos nosotros, queridos hermanos, una clara referencia a la llegada del Mesías, del ungido, del Señor. Es el dueño de todo, el dueño de nuestra historia, el dueño de nuestro pasado y el dueño de nuestro futuro. Sabemos que Marcos, en su característica particular, nos va a llevar a un camino paulatino para descubrir quién es este Jesús del que habla. Y al final el hombre se encontrará con la experiencia de que aquel Jesús es el Mesías. Ya nosotros lo sabemos, que Jesús es el Mesías. Pero en el camino del Evangelio, conforme lo vamos leyendo, justamente es para volver sobre estos pasajes y volver a interpelar, reflexionar, interiorizar todo esto que se nos dice. Y en torno al Evangelio, hoy podríamos nosotros tener claro algo. Nuestro futuro es incierto, nadie lo conoce. No sabemos ni siquiera qué nos va a suceder dentro de una hora.
¿Esto es para vivir desconsoladamente o vivir con un miedo que gobierne y que domine? ¿O es para vivir con desesperanza o tristeza? No. Es para confiar en el Señor. Y eso es una segunda actitud que hoy podríamos decir a la luz del Evangelio. Confiar en el Señor. ¿A qué nivel confiamos? En Jesús. Porque podríamos decir que confiamos, pero las actitudes quizás no manifiestan esta confianza en el Señor. Que nuestro día esté dispuesto en Él, que lo que venga esté dispuesto en Él. Preparar el camino del Señor, allanar los senderos, preparar caminos rectos. Esto es una labor también que tenemos que recurrir para nuestra propia vida. Es decir, ir apartando todo aquello, ir limando aquellas asperezas, ir cambiando paulatinamente aquellas cosas que no me dejan caminar con el Señor. Ir trabajando en aquellos aspectos de mi vida que no me permiten encontrarme con el Señor. Toda esta realidad en la que nos descubrimos limitados, frágiles de frente al pecado, es una actitud para confiar en el Señor, para confiar en su misericordia, para vivir el proceso de mi propio encuentro con Cristo. Y hablo de proceso porque ciertamente no todas las vidas de cada uno son iguales, no todos nos hemos encontrado con Jesús de una forma similar. Incluso hay algunos que tienen una historia todavía más fuerte, más intensa, más dramática quizás, de cómo me encontré con la persona de Jesús. Y cada uno en su proceso de vida justamente recurre a estos elementos que señala el Evangelio: preparar el corazón, allanar el camino, para que el Señor pase, pero se quede, permanezca en mi vida. Porque el Señor no es que va a pasar de largo. El Señor viene a mi corazón para quedarse ahí. Y el texto que escuchamos en la segunda lectura de la carta de Pedro nos refiere todavía en este ámbito escatológico al final, en donde lo que va a privar es la confianza que yo he puesto en el Señor, de tal forma que todo se puede perder, todo será consumido, pero que de acuerdo a la promesa del Señor habrá un lugar nuevo, para que podamos encontrar la paz en Él, sin mancha, sin culpa. Seguimos hablando de preparar el camino, preparar, estar alerta. Son cualidades propias del discípulo a las cuales hoy el Señor me invita y a las cuales yo tengo que estar atento de frente a esta realidad. La próxima semana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América, a la cual muchos le tenemos gran devoción dentro de nuestra iglesia costarricense y por supuesto latinoamericana. Y acudamos también a María, la que nos muestra el camino para encontrarnos con Jesús, la que nos puede también guiar en este camino. Una actitud que quizás no hemos mencionado, pero que vale la pena mencionar. Juan el Bautista nunca trajo a las personas hacia sí. Incluso cuando le preguntaron si era el Mesías, quizás otro lo hubiera dicho que sí, para aprovecharse del momento, para adquirir fama, poder, reconocimiento. Pero Juan el Bautista fue muy claro, y lo menciona en este Evangelio de Marcos: el que viene, ni siquiera yo soy digno de amarrar sus sandalias. Juan el Bautista anunció, pero para llevar a las personas a Cristo. Creo que es un mensaje bastante importante para nosotros en este tiempo. ¿De qué forma presento a Jesús? ¿De qué forma hago que mis palabras, mis acciones lleven a las personas a Jesús, no a mí? Porque si van a mí, podrían quedar decepcionadas. No a mí, porque soy frágil pecador. Es a Jesús. Llevar a las personas a Jesús. Y en este tiempo, en estos días, donde se hacen normalmente actividades, celebraciones,
fiestas para niños de escasos recursos, para familias. A través de estas actividades es llevar a Jesús, no es ni siquiera llevarme a mí mismo para que me agradezcan, para que me reconozcan, sino es llevar a Jesús, que en aquel acto ellos descubran y sientan el abrazo de Dios en sus vidas. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga.